Padilla en América, donde vamos a estar hablando de, obviamente, por parte de la cobertura del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y vamos a estar hablando con alguien que estuvo siguiendo muy de cerca el desarrollo de la salud del presidente Hugo Chávez desde su capacidad como doctor. No solamente como doctor, sino con su capacidad como oncólogo, y no solamente como oncólogo, sino también como en su capacidad como presidente del Centro de Cáncer, o la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos. Él es un latino, el primer latino que preside la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos, que es el doctor Elmer Huerta, muy conocido en los medios de comunicación porque aparte se le da muy bien el asunto de la comunicación. Doctor Elmer Huerta, desde el Hospital Washington, ¿cómo estás? Bien, gracias Alberto, muy buenas tardes, qué gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres súper apretado. Yo te admiro mucho porque tienes un día tremendísimamente apretado, pero siempre tienes tiempo de platicar con nosotros. Te lo agradezco mucho. Gracias. A ver, doctor, tú acabas de escribir en tu blog, escribiste tú varias veces en tu blog sobre el estado de salud de lo que tú podías conocer en tu capacidad como oncólogo. No digas tu edad, pero ¿cuántos años llevas siendo oncólogo, mi querido Elmer? Ya llevo casi 30 años de ser oncólogo, Alberto. O sea, que sabes más o menos de lo que hablas cuando hablas de cáncer, mi querido Elmer. Primero que nada, yo creo que lo primero que te voy a preguntar es, en tu último blog, que fue ayer, fue el mismo día que falleció Hugo Chávez, bueno, de hecho fue hoy en la mañana, pero también el anterior, tanto en la... Tú te referiste tanto a la decisión de llevar a Chávez en diciembre a La Habana, como también ahora, pues, a raíz de su muerte. Y tú no lo dices con estas palabras, Elmer, pero me parece a mí claro que tú sugieres que hubo algunos procedimientos que al menos tú no hubieras indicado a ese paciente. Bueno, el procedimiento que yo no hubiera indicado al paciente Chávez, Alberto, es lo que ellos han venido a llamar la quimioterapia de alto impacto, que dicho sea de paso es un término que probablemente se lo han inventado porque en oncología no existe ninguna cosa que se llame quimioterapia de alto impacto. Y eso parece que se lo han administrado en estos últimos días cuando ya estaba en el hospital militar en Caracas. Y la razón por la que digo esto, Alberto, es porque en el post que escribimos hace 2 semanas cuando él llegó de La Habana a Caracas y mostraron esas fotografías que para mucha gente son trucadas, pero que muestran el rostro de un enfermo muy, muy enfermo, y eso te lo digo en mi calidad de oncólogo, yo ya lo veía muy mal. Lo veía de que su pronóstico era bastante malo y en condiciones de tener a un paciente que ya viene desahuciado, que viene muy mal, ¿verdad? Y que le den quimioterapia, pues ese definitivamente es un procedimiento que yo no hubiera hecho. No tiene ningún objeto darle quimioterapia ni de alto impacto, como ellos han venido a llamarlo, o de bajo impacto o de ningún tipo en un paciente que está realmente muy grave. Tú te refieres específicamente a que, a ver, estamos a miércoles, el presidente Chávez murió el martes y el lunes había salido el ministro de Comunicación de Venezuela a decir que le habían dado esta terapia, esta quimioterapia de alto impacto y que estaba muy grave, etcétera. Esa es la que tú dices que tú no le hubieras dado. Exactamente, ese tipo de tratamiento no estaba realmente indicado. Efectivamente, el lunes en la noche el ministro Villegas dio 2 noticias importantes, esto de la quimioterapia de alto impacto y lo otro que cuando lo escuché yo dije esto está muy cerca. Es más, yo iba a escribir una nota que la iba a titular esa misma noche, la iba a titular La agonía de Hugo Chávez. No tuve tiempo por los pacientes en el hospital y ya la noticia nos sorprendió el día de ayer a todos. Y la otra cosa que merece quizás un poco de discusión, Alberto, desde el punto de vista oncológico, porque recordemos que la misión mía, la razón por la que yo uso los medios de comunicación como médico, es que de estos casos famosos, entre comillas, todos saquemos algún tipo de lección que nos sirvan en nuestra vida personal o en la vida de nuestras familias. Es el referente a lo que es el cáncer terminal. Cuando él sale de la ciudad de Caracas para irse a Cuba a operarse el día 9 de diciembre, él dice, me ha regresado el cáncer. Y cuando a un paciente le regresa el cáncer, Alberto, después de 2 cirugías radicales, después de quimioterapia y después de radioterapia, significa que la ciencia ya no le puede ofrecer más.
Entonces, desde ese momento ya se define el caso como un cáncer terminal. Entonces, él ha ido a La Habana y es un misterio hasta ahora el tipo de operación que le han hecho allá. Revisando la literatura médica, las publicaciones que se han hecho, hay una sola operación como que cabe en ese, digamos, en ese misterio de qué es lo que le pueden haber. Es una operación que se llama la exenteración pélvica, que la mencionamos en nuestro post anterior, que consiste en una operación heroica, ¿verdad?, de rescate, muy cruenta, en la cual se limpia prácticamente todo el piso de la pelvis, se sacan los órganos internos, la próstata, el recto, se limpian los ganglios, los tumores que puedan estar. Es una operación que se hace, está reportada en la literatura, que puede alargarle la vida un poco a un paciente, y quizás esa fue la operación que decidieron hacerlo. Y por eso es de que Chávez, cuando anuncia el 8 de diciembre, dice, si algo me pasa, porque él presentía que esta operación era muy cruenta y que podía tener complicaciones muy serias. Qué bueno que lo mencionas, Elmer, porque justamente yo recuerdo que tú en tu post de entonces, refiriéndote a esa decisión de regresar a La Habana del presidente Chávez del 8 de diciembre, tú ya la cuestionabas, por no decir que la criticabas, pero sí la cuestionabas. Porque tú hablabas de que él en ese momento, de hecho quiero hablar también acerca de esto, el 8 de diciembre o el 7 de diciembre, cuando él sale a las cámaras de televisión a decir que se regresaba a La Habana, él se veía muy bien físicamente. Así es, no solamente se veía bien, no solamente él era capaz de desplazarse, él subió al avión por sus propios medios, sino que desde el punto de vista respiratorio, porque eso ha sido Exacto. lo que lo ha matado prácticamente a él, Alberto. Ese es muy bueno. Ese es buen punto, Elmer. Discúlpame que te interrumpa, pero es muy bueno ponerlo en contexto, porque el 7 de diciembre, 8 de diciembre, aparece Hugo Chávez en cámara, en vivo, hablando de que tiene que regresar a La Habana. Se ve muy bien, está perfecto, habla perfectamente bien. Es el mismo Hugo Chávez de toda la vida, quizá un poco más hinchado, más gordo, quizá, pero tan solo 15 días después, es decir, ya para Navidad, ya estaba reportado como gravísimo y con una infección muy fuerte respiratoria. Entonces, ¿qué pasó? Lo que ha pasado es de que él ha viajado desde el punto de vista intacto respiratoriamente hablando, es decir, pulmones bien. Él hablaba fuerte, no tosía, no tenía falta de aire, todo intacto aquí. Una de las complicaciones más temidas de estas cirugías pélvicas, que te he dicho, la exenteración pélvica, y está descrito en la literatura que se puede producir hasta en el 60% de los casos, son las complicaciones pulmonares, en las cuales aparecen infecciones pulmonares. Y eso es lo que ha pasado al parecer. Él se ha complicado. Y eso lo reconocieron en los primeros anuncios que hicieron a fines de diciembre, cuando hablaban de que había desarrollado una infección pulmonar seria y que había desarrollado insuficiencia respiratoria. Entonces, al complicárseles, lo que han hecho ellos es de que lo han intubado, es decir, le han puesto un tubo en la tráquea, se pone a través de la boca, pero él tiene que estar completamente anestesiado para que una máquina respire por él. Eso se llama ventilación asistida. Él ha estado un número determinado de días, quizás semanas, con esto, y luego le han dado antibióticos, ha ido mejorando a tal punto que parece que le han sacado, y ahí es donde muestran las fotografías que nos muestran, pero como prueba de que estuvo en el ventilador, es de que ellos dicen que tenía un pequeño tubo de traqueostomía aquí, debajo de la manzana de Adán, que eso se pone, ¿verdad?, la traqueostomía, cuando un paciente sale después de haber estado un periodo prolongado con ventilación asistida. Entonces, ahora que antes de ayer, el día lunes, informan de que se ha complicado nuevamente con una severa infección, lo que ha ocurrido probablemente es que esa infección se ha diseminado en ambos pulmones. Eso, Alberto, se llama una bronconeumonía, y esa es la principal causa de muerte en pacientes con cánceres muy debilitados. Entonces, si te estoy entendiendo bien, Elmer, tú lo que, a ver, el presidente Chávez para el 8 de diciembre tenía ya un cáncer terminal, es decir, que el cáncer iba a terminar con él. Eso no hay discusión. En lo que tú estás, en lo que no estás de acuerdo tú es en el tratamiento que se le dio. Es decir, si yo puedo entender lo que me dices a mí, ese viaje a La Habana o ese tratamiento que se le dio en La Habana a partir del 8 de diciembre no tenía objeto, no tenía para qué hacerse. Bueno, en realidad, Alberto, en realidad no es que esté en acuerdo o en desacuerdo. Para mí es un misterio lo que le han hecho, no se sabe. Y yo asumo que ellos han jugado la última carta que les quedaba,
que era una cirugía de rescate que se llama exenteración pélvica. Entonces ellos se la han jugado. Es decir, comandante le han dicho, esto es lo único que queda. Pero ¿sabe qué? Esto es muy grave, esto es muy cruento. Usted se puede complicar y de esta operación pueda que no salga. Pero esta es la única opción que usted tiene para poder darle meses de vida. En la literatura médica, cuando se hace esta operación, al paciente le pueden agregar hasta 2 años y medio de vida. Entonces, él parece, si es que esto es correcto, se la ha jugado por esos 2 años de vida. Ahora, por lo que estás diciendo, ok, si todo sale bien, se le puede haber agregado 2 años de vida, pero si hubiera salido mal, se le reducía la vida. Exactamente, y eso es lo que hemos visto, ¿verdad? Porque solamente 2 meses después de esa operación es de que el paciente Chávez ha fallecido. ¿Cuánto tiempo hubiera durado si no le hubiera hecho nada? Pues eso es imposible de predecir, Alberto. Ya, ese es muy buen Pero punto que quería tocar probablemente hubiera contigo. sido más que estos 2 meses, porque lo que a él se lo ha llevado ha sido esta infección pulmonar que se produjo como consecuencia, como complicación de esa cirugía que tuvo en La Habana. Ahora, dime una cosa, Elmer, ¿qué tanto en tu experiencia, porque ahora se acaba de anunciar que lo van a velar a cajón cerrado, es decir, que no va a estar a la vista del público, como si estuvo Néstor Kirchner en Argentina cuando falleció, por ejemplo, el Papa, incluso todo el mundo pues, lo ponen ahí con el cajón abierto para que todo el mundo lo vea, etcétera. Acaban de anunciar que a Hugo Chávez no lo van a poner con cajón abierto. Yo vaya, no leí que dijeran las razones de esto, pero yo quiero pensar que ha de ser porque el cuerpo quedó muy deteriorado, que no es el Hugo Chávez que nosotros conocíamos, pero yo te pregunto, si el 8 de diciembre, hace apenas 3 meses, estaba tan bien, tan grande, tan sano, tan lleno, tan bueno, ¿es posible, de acuerdo a tu experiencia, que en 3 meses se deteriore tanto como para evitar incluso que lo vea la gente? Claro que sí. 3 meses en un paciente con cáncer terminal, en un paciente complicado con esta neumonía que él ha tenido, insuficiencia respiratoria, etcétera, es bastante tiempo, Alberto, y es un tiempo suficiente como para que un paciente, incluso de las características de él, y hoy día acabo de leer una nota que escribió Gabriel García Márquez de él hace algún tiempo cuando lo conoció, y dijo, y eso me llamó la atención en el escrito de Gabriel García Márquez, que dijo que le llamaba de la atención de Chávez su constitución de cemento armado. Era un hombre muy fuerte. Entonces, 3 meses es suficiente como para que sí lo disminuya muchísimo y quizás lo que ellos están haciendo al no permitir que lo vean es de que alguien no vaya a aparecer con una camarita por alguna parte, un lapicero, ahora hay cámaras en anteojos, qué sé yo, y vayan a tomar una foto de eso y eso vaya a salir. Yo creo que básicamente es eso, están protegiendo los últimos momentos de privacidad que pueden proteger. Claro, ahora, las últimas fotografías de Hugo Chávez que se dio en su cama en La Habana cuando estaba con sus hijas, que son de mediados de febrero, es decir, hace menos de un mes, efectivamente tiene un semblante enfermo, pero él se ve, la cara se le ve igual de llena que siempre, la cara de redonda desde mi punto de vista, el semblante se le ve enfermo. Eso me hace indicar que no se veía tan deteriorado desde mi punto de vista. Exacto. Ahora, en 2 semanas pueda que se haya deteriorado un poco más, pueda que haya bajado un poco más de peso. Es probable. La verdad es que es difícil de decir, pero en esas fotografías, Alberto, él ya se veía bastante, bastante enfermo. Ahora, Elmer, voy a entrar a este terreno que pareciera como de fábula, que pareciera como de chiste, como de sorna, pero no lo es porque justamente las propias autoridades de Venezuela han otorgado el terreno para hablar de esto y me parece que tenemos que hacerlo. Incluso tú te refieres en tu blog al respecto. Y que es estas declaraciones que primero adelantar a Hugo Chávez en vida cuando recién tenía cáncer, de que decía, bueno, quién sabe, dentro de 50 años a lo mejor vamos a descubrir que mi cáncer fue provocado por enemigos de Venezuela, concretamente por Estados Unidos. Y ahora el presidente, ya el presidente Maduro, justamente un par de horas antes de que anunciara la muerte de Hugo Chávez, decía que incluso él tenía pistas que le llevaban a asegurar que efectivamente Estados Unidos le habría causado de manera deliberada el cáncer al presidente Hugo Chávez y que iba a incluso investigar al respecto. Yo como comunicador me parece francamente un disparate, pero bueno, yo prefiero la opinión de un médico. ¿Es posible? Tú estás en Washington, ¿tú has visto algo parecido por ahí? No existe tal cosa. Mira, él ha hablado de que le han causado el cáncer, ¿verdad? Y por ahí alguien interpretó esto como inoculación. Son dos cosas diferentes. Quizás desde el punto de vista científico habría que pensar en dos cosas, dos escenarios, Alberto. Uno, ¿verdad? Es de que alguien
de alguna manera subrepticia, le haya introducido al cuerpo de él células cancerosas para plantarle, digamos, un cáncer, ¿verdad? Eso entra en la imaginación, que alguien le ha dado o lo ha inyectado, pasó cerca de él y lo hincó, qué sé yo, todas estas interpretaciones. Si eso hubiera sucedido, pues el cuerpo, increíblemente, Alberto, se da cuenta que esas células cancerosas que le están introduciendo, porque esto es hecho en animales, ¿eh? Es inmediatamente rechazado. Así como cuando a una persona le hacen un trasplante de riñón, por ejemplo, Alberto, y este riñón no es compatible genéticamente con el receptor y es rechazado en 24 horas. Igual, esas células cancerosas vivas son inmediatamente rechazadas, muertas por el sistema de defensa de la persona porque no lo reconoce como propio. Entonces, esta primera teoría de la inoculación de un cáncer cae completamente porque eso biológicamente no es algo plausible. La otra, el otro escenario, es de que, lo han dicho también y lo dice la gente, es de que lo han envenenado, que le han dado un químico X y por tiempo y ese químico X es el que le ha causado el cáncer. Pues mira, existen químicos, la Organización Mundial de la Salud, a través de su brazo, que es la IARC, que es el Instituto de Investigación del Cáncer en Francia, tiene una lista de 168 elementos químicos que se sabe que causan cáncer. El elemento común en estos 168 elementos, Alberto, es de que necesitan un periodo de latencia muy largo para que causen cáncer. Eso se mide en décadas. Entonces son 10, 15 o 20 años de exposición a una dosis constante de este producto el que ocasiona la enfermedad. De tal modo que a él, pues lo hubieran tenido que estar envenenando desde hace 20 o 30 años, lo cual también cae un poco fuera, ¿verdad? Pero yo quisiera ir más allá. Yo como peruano, y muchísimos televidentes en este momento estarán pensando en sus propios países, todos hemos vivido lo que se llama perdón, ¿cómo se llama esto? Es el psicosomático, así, perdón, es discúlpame, se me va la memoria en este momento, pero es lo que se llama el psicosocial, discúlpame, ese es el término correcto. El psicosocial. ¿Qué cosa es un psicosocial? Un psicosocial es la manipulación de un medio de comunicación para inocular en la mente de las masas algún concepto que uno quiere presentarlo de cierta manera. Entonces, qué casualidad, 2 horas antes de que anuncien la muerte del presidente Chávez, sale el señor Maduro diciendo, el enemigo lo ha envenenado, el enemigo está matando a nuestro líder, el enemigo es el causante. Entonces, al hacer eso, Alberto, millones de personas en Venezuela y en el mundo entero, ¿verdad?, que admiran a Chávez, que admiraron mucho a Chávez, se fueron a dormir ayer en la noche con la idea plantada en la cabeza de que alguien ha matado a Chávez y hoy día en la mañana se han despertado diciendo, ya lo han matado a Chávez. Y eso es lo que ha hecho Maduro. Ha implantado un psicosocial en la cabeza de muchísima gente, en la mente, y así es como se crean las teorías de las conspiraciones, las leyendas urbanas. De tal modo que por más ciencia que se presente, por más cosas que se digan a estas personas, nada los va a convencer jamás de que no hubo una mano negra que mató a su líder. Eso absolutamente, y estás hablando como comunicador y tienes absolutamente toda la razón al respecto. Elmer Huerta, ¿en qué Twitter te puede seguir la gente, los seguidores? Estoy en @dr de doctor Huerta, @dr Huerta, doctor Huerta. Y acabas de publicar un libro, ¿dónde lo puede conseguir la gente? Sí, el libro lo acabo de publicar con la editorial Penguin Book de Nueva York. Es un libro que se llama La salud hecho fácil, consejos vitales de cómo llegar a viejo lo más joven posible, Alberto. Y está a la venta en las tiendas Walmart en Estados Unidos, está también en las tiendas Barnes Nobles y también está en el Amazon. Y te comunico, estoy muy contento por esto, que está número 1 en ventas en todos los libros en español en el Amazon. Y en este libro, Alberto, te cuento que combino mis 2 pasiones, la salud y el fútbol, porque hemos diseñado una tabla que se llama la tabla vida-gol, en la que, de acuerdo a la expectativa de vida del ser humano, del latino en los Estados Unidos, lo hemos igualado con un partido de fútbol. Entonces, de acuerdo a la edad de una persona, le podemos decir en qué momento del partido de fútbol de su vida está. Por ejemplo, un hombre de 50 años, Alberto, está ya en los 10 minutos del segundo tiempo del partido. Le sobran 35 minutos.
¿Cómo va a jugar esos 35 minutos? ¿Está bien la presión? ¿Está bien el estrés? ¿Está durmiendo bien? ¿El peso? ¿El colesterol? ¿Se está haciendo chequeos médicos? Entonces, como un partido de fútbol, si no estás jugando bien el partido de fútbol de tu vida, mira que puedes terminar goleado muy temprano. Bueno, pues qué interesante. Y justamente ahí es donde estoy yo, querido. Ahí una goliza tremenda que me han metido, pero aquí andamos todavía. Bueno, entonces cuídate porque te quedan 35 minutos de partido, come bien, aliméntate bien, haz ejercicio, controla tu estrés, mi querido Alberto, para que puedas llegar a jugar los 90 minutos, de ahí juegas un suplementario y, ¿por qué no? De repente le pateas penales a la vida. Exactamente. Oye, Elmer Huerta, doctor, te agradezco muchísimo tu tiempo, oncólogo del Washington Hospital Center, presidente nada menos que la American Cancer Society, un tipo que sabe de lo que habla. Te agradezco muchísimo tu buena disposición a charlar con nosotros siempre. Quedo a la orden, Alberto, hasta la próxima. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Chao. Gracias, doctor Elmer Huerta. Bueno, gracias por su tiempo bueno, nos vemos en la próxima, como siempre, y que la pasen ustedes muy bien. Padilla en América, donde vamos a estar hablando de, obviamente, por parte de la cobertura del fallecimiento del presidente Hugo Chávez, y vamos a estar hablando con alguien que estuvo siguiendo muy de cerca el desarrollo de la salud del presidente Hugo Chávez desde su capacidad como doctor. No solamente como doctor, sino con su capacidad como oncólogo, y no solamente como oncólogo, sino también como en su capacidad como presidente del Centro de Cáncer, o la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos. Él es un latino, el primer latino que preside la Sociedad de Cáncer de Estados Unidos, que es el doctor Elmer Huerta, muy conocido en los medios de comunicación porque aparte se le da muy bien el asunto de la comunicación. El tratamiento que yo no hubiera indicado al paciente Chávez, Alberto, es lo que ellos han venido a llamar la quimioterapia de alto impacto, que dicho sea de paso es un término que probablemente se lo han inventado porque en oncología no existe ninguna cosa que se llame quimioterapia de alto impacto. Y eso parece que se lo han administrado en estos últimos días cuando ya estaba en el hospital militar en Caracas. Y la razón por la que digo esto, Alberto, es porque en el post que escribimos hace 2 semanas cuando él llegó de La Habana a Caracas y mostraron esas fotografías que para mucha gente son trucadas, pero que muestran el rostro de un enfermo, muy, muy enfermo, y eso te lo digo en mi calidad de oncólogo, yo ya lo veía muy mal. Lo veía de que su pronóstico era bastante malo y en condiciones de tener a un paciente que ya viene desahuciado, que viene muy mal, ¿verdad? Y que le den quimioterapia, pues ese definitivamente es un procedimiento que yo no hubiera hecho. No tiene ningún objeto darle quimioterapia ni de alto impacto, como ellos han venido a llamarlo, o de bajo impacto o de ningún tipo en un paciente que está realmente muy grave. Tú te refieres específicamente a que, a ver, estamos a miércoles, el presidente Chávez murió el martes y el lunes cáncer, mi querido Elmer. Primero que nada, yo creo que lo primero que te voy a preguntar es, en tu último blog, que fue ayer, fue el mismo día que falleció Hugo Chávez, bueno, de hecho fue hoy en la mañana, pero también el anterior, tanto en la... Tú te referiste tanto a la decisión de llevar a Chávez en diciembre a La Habana, como también ahora, pues, a raíz de su muerte. Y tú no lo dices con estas palabras, Elmer, pero me parece a mí claro que tú sugieres que hubo algunos procedimientos que al menos tú no hubieras indicado a ese paciente. Bueno, el procedimiento... Doctor Elmer Huerta, desde el Hospital Washington, ¿cómo estás? Bien, gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Qué gusto de saludarte. Igualmente, muchas gracias por tu tiempo. Sabemos que eres súper apretado. Yo te admiro mucho porque tienes un día tremendísimamente apretado, pero siempre tienes tiempo de platicar con nosotros. Te lo agradezco mucho. Gracias. A ver, doctor, tú acabas de escribir en tu blog, escribiste tú varias veces en tu blog sobre el estado de salud de lo que tú podías conocer en tu capacidad como oncólogo. No digas tu edad, pero ¿cuántos años llevas siendo oncólogo, mi querido Elmer? Ya llevo casi 30 años de ser oncólogo, Alberto. O sea, que sabes más o menos de lo que hablas cuando hablas de